El niño tenía 8 años. Estaba inconsciente y apenas con vida cuando los paramédicos lo encontraron en un apartamento de Palmdale. Su nombre era Gabriel Fernández. Y la mujer que llamó al 911, su madre, Pearl, acababa de decir que se había caído y golpeado la cabeza. Pearl tuvo una infancia difícil. Su padre pasaba tiempo en prisión con frecuencia. Su madre la trataba mal. Cuando Pearl tenía 11 años, huyó de casa. Comenzó a beber y consumir sustancias a muy temprana edad. Un informe psicológico presentado durante su juicio indicó que sufría depresión, una discapacidad del desarrollo, posibles problemas de personalidad y posible trastorno de estrés postraumático. En 2012, Gabriel volvió a vivir con Pearl y su novio, Isauro Aguirre, después de haber pasado un tiempo con familiares. Amigos y parientes pensaron que lo recuperaron para recibir beneficios sociales. Una vez que se mudó con ellos, su trato empeoró. Durante 8 meses, Gabriel sufrió un maltrato severo. Fue golpeado y quemado. A menudo pasaba hambre y en ocasiones tenía dificultad para respirar. Lo obligaban a comer arena para gatos y desechos. Lo humillaban con insultos. Lo encerraban en un pequeño armario, muchas veces amordazado, y lo obligaban a dormir allí. Sus hermanos contaron que Pearl e Isauro lo insultaban cuando jugaba con muñecas o usaba ropa de niña, y se reían de él durante esos episodios. Su maestra, Jennifer García, notó moretones y escuchó comentarios preocupantes. Una vez Gabriel preguntó si era normal tener heridas por una golpiza. La Oficina de Protección Infantil fue alertada. Los trabajadores sociales visitaron la casa, pero no lo retiraron. Nunca hablaron con Gabriel ni con sus hermanos a solas. Aceptaron las explicaciones de Pearl. Más tarde, 4 trabajadores sociales y 2 supervisores fueron acusados de falsificar registros y de incumplir con sus deberes. Esos cargos fueron desestimados en 2020. El 22 de mayo de 2013, Gabriel fue golpeado nuevamente por no recoger sus juguetes. Pearl lo arrastró a un dormitorio junto con Isauro. Los vecinos escucharon gritos y golpes, luego silencio. Pearl llamó al 911 y dijo que Gabriel se había caído y golpeado la cabeza. Los paramédicos lo encontraron desnudo, inconsciente, con el cráneo fracturado, 3 costillas rotas, pequeños perdigones en su cuerpo y moretones que cubrían su piel. Un paramédico declaró que cada parte de Gabriel mostraba signos de daño. Fue llevado de urgencia a un hospital local y luego trasladado en avión a un hospital infantil en Los Ángeles. Fue declarado con muerte cerebral y, 2 días después, el 24 de mayo, perdió la vida con solo 8 años. Pearl e Isauro fueron arrestados el 23 de mayo. Al principio, Pearl enfrentó cargos por poner en peligro a un menor. Tras la muerte de Gabriel, ambos fueron acusados de homicidio en primer grado, incluyendo un cargo especial por maltrato extremo. Los fiscales pidieron la pena más severa. En la corte, un fiscal describió los 8 meses de abuso como una campaña de terror, afirmando que fue peor de lo que muchos prisioneros de guerra habían soportado. El 15 de febrero de 2018, Pearl llegó a un acuerdo. Se declaró culpable de homicidio en primer grado para evitar la pena más severa. En la audiencia dijo: «Lo siento por lo que pasó. Ojalá Gabriel estuviera vivo. Todos los días desearía haber tomado mejores decisiones. Lo siento por mis otros hijos. Los amo». Un juez la condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Se encuentra recluida en la Central California Women's Facility en Chowchilla. Más tarde, Pearl solicitó una nueva sentencia bajo los cambios en la Ley de California de 2021. En junio de 2021, el juez rechazó su petición, diciendo que tuvo un papel decisivo en la muerte de Gabriel. Isauro fue juzgado en noviembre de 2017. Un jurado lo declaró culpable de homicidio en primer grado. Recibió la pena más severa permitida, pero una suspensión estatal en su aplicación significa que permanece en el corredor de la muerte en la prisión estatal de Corcoran. Pearl tenía 29 años cuando Gabriel perdió la vida. Ahora tiene 41 y ninguna posibilidad de salir. Este caso reveló graves fallos en los servicios de protección infantil. Condujo a reformas en la Oficina de Bienestar Infantil del Condado de Los Ángeles, pero esos cambios llegaron demasiado tarde para Gabriel. En el siguiente caso, una hija estuvo encerrada bajo una mesa durante años. La otra fue incendiada por sus propios hermanos. Pero, ¿quién les ordenó hacerlo? Teresa Jimmy Francine Cross nació en 1946, en Sacramento, California.
tenía una hermana mayor. Su madre, Swanee Gay, falleció de un problema cardíaco en 1961. Teresa tenía solo 15 años. Su padre, James Jim Cross, después desarrolló la enfermedad de Parkinson. Perdió su trabajo y se volvió retraído y severo con la familia. Perder a su madre y enfrentar el comportamiento de su padre dejó a Teresa con un dolor emocional profundo. A los 16, Teresa dejó la secundaria. Ese mismo año se casó con Clifford Clyde Sanders. El matrimonio fue tormentoso. En junio de 1964, durante una fuerte discusión, Teresa disparó un rifle contra él mientras se alejaba. La bala le dio en la espalda. Teresa dijo que actuó en defensa propia. El tribunal estuvo de acuerdo y fue absuelta. Durante la siguiente década, Teresa tuvo 6 hijos. La familia vivió primero en Orange Valley, luego en un pequeño apartamento en Sacramento. A medida que los niños crecían, Teresa cortó el servicio telefónico y prohibió visitas. Los sacó de la escuela y los mantuvo encerrados. Los vecinos notaban que el apartamento estaba muy sucio y olía mal. También vieron que los niños parecían ansiosos y asustados. El trato más severo de Teresa se centró en sus 2 hijas mayores, Sheila y Susan. Las obligaba a sujetarse entre sí mientras ella las golpeaba con una tabla. Les quemaba la piel con cigarrillos encendidos. Las obligaba a comer lo que acababan de vomitar. En un momento, esposó a Susan bajo la mesa del comedor. La dejó allí, amordazada, durante 2 años. Si vomitaba, tenía que probarlo de nuevo. Teresa más tarde dijo que resentía ver a sus hijas crecer y verse bonitas mientras ella sentía que envejecía. El 16 de julio de 1984, Teresa le quitó las esposas a Susan por un momento. Luego le dijo a Terry que apuntara un arma a la cabeza de su hermana. Teresa ordenó que disparara si Susan se movía. Mientras preparaban el desayuno, una cuchara cayó y asustó a Terry. Terry disparó por accidente. Susan sufrió una grave hemorragia interna. Teresa no pidió ayuda médica. En su lugar, obligó a alguien a sacarle la bala mientras estaba inconsciente, lo que provocó una infección severa. Después, Teresa metió a Susan en bolsas de basura junto con algunas pertenencias. Les ordenó a sus hijos Robert y William llevarla a un camino en Squaw Valley. Allí, Teresa les ordenó rociarla con gasolina y prenderle fuego. Ellos pensaron que ya había muerto. Al día siguiente, transeúntes encontraron su cuerpo aún humeante. Tenía solo 17 años. El 21 de junio de 1985, Sheila fue encontrada encerrada en un armario. Llevaba días sin comida ni agua. Tampoco sobrevivió. Su cuerpo permaneció en ese armario durante 3 días antes de ser descubierto. Luego, Teresa ordenó a sus hijos que envolvieran los restos de Sheila en una caja de cartón y los abandonaran cerca del aeropuerto Truckee Tahoe. Fueron hallados unas horas después. Durante todo ese tiempo, nadie en la familia ni las autoridades intervinieron. Teresa mantenía a los niños aislados y aterrorizados. Cuando Susan logró salir brevemente y terminó en un hospital, Teresa convenció al personal de que estaba mentalmente enferma. Los demás estaban demasiado asustados para hablar. En septiembre de 1986, Teresa le ordenó a Terry incendiar el apartamento para encubrir lo ocurrido. Terry roció líquido inflamable y encendió un fósforo. Pero el armario donde había muerto Sheila quedó intacto. Después de eso, todos sus hijos, excepto Robert Jr., escaparon y nunca volvieron. Robert Jr. permaneció con Teresa hasta noviembre de 1991, cuando fue arrestado por un robo en un bar que terminó con la muerte de una persona. Recibió una condena de 16 años. Teresa se mudó a Salt Lake City y comenzó a usar su apellido de soltera. En octubre de 1993, Terry llamó a la línea de ayuda de America's Most Wanted. Dio detalles que coincidían con las desapariciones de las 2 chicas. Los detectives del condado de Placer conectaron las piezas. Robert y William confirmaron la historia de Terry. El 10 de noviembre de 1993, la policía arrestó a Teresa mientras trabajaba como cuidadora en Salt Lake City. 5 días después, el 15 de noviembre de 1993, los fiscales acusaron a Teresa por la muerte de sus 2 hijas y por conspirar con otros para lograrlo. Primero se declaró inocente, pero cuando se hizo evidente que su hijo Robert Jr. testificaría contra ella, aceptó un acuerdo. El 17 de octubre de 1995
fue condenada a 2 cadenas perpetuas consecutivas, cada una de 50 años a vida, en la prisión de mujeres de California en Chino. Se le negó la libertad condicional en julio de 2019. A continuación, conoceremos a una bioquímica cuyo plan para el éxito se convirtió en un plan para hacer desaparecer a su esposo. Larissa Schuster creció en Clarence, Missouri. Nació en 1960. Estudió bioquímica y obtuvo su título universitario. Después de graduarse, se mudó a California, donde abrió un laboratorio clínico en Clovis. En 1982, se casó con Timothy Schuster. Tuvieron 2 hijos, Christine, nacida en 1985, y Tyler, nacido alrededor de 1989. A medida que la carrera de Larissa crecía, se mudaron de Fresno a Clovis. Para 2002, el matrimonio estaba en ruinas. Larissa dudaba de las capacidades de Timothy. Durante una conferencia en Chicago, comenzó una relación extramarital. Cuando empezaron los procesos de divorcio y custodia, Larissa obtuvo la custodia completa de los hijos y se quedó con la casa familiar. Timothy se mudó a un condominio. Larissa entonces comenzó a dejarle mensajes amenazantes y furiosos. En uno de los mensajes de voz, lo insultó con palabras de odio y le advirtió que algo se acercaba. Timothy guardó esas grabaciones. Un fideicomiso establecido en 1999 indicaba que, si Timothy fallecía primero, Larissa recibiría sus beneficios de jubilación, el dinero del seguro y la mitad de los bienes. Los fiscales sostuvieron que Larissa eligió hacer desaparecer a Timothy en lugar de pasar por el divorcio. El 9 o 10 de julio de 2003, Timothy no se presentó a desayunar. No fue a recoger a Tyler de la escuela. Había desaparecido. Larissa, con calma, llevó a Tyler de viaje a Missouri y después a Disney World, como si nada hubiera pasado. Un ex empleado del laboratorio, James Fagone, al principio negó cualquier participación. Más tarde admitió que Larissa atrajo a Timothy a la casa laboratorio, diciéndole que su hijo estaba enfermo. Cuando Timothy abrió la puerta, Larissa lo aturdió con un dispositivo y usó un trapo empapado en sedante para dejarlo inconsciente. Luego, junto con James, le ataron manos y pies con bridas de plástico. Aún con vida, lo colocaron de cabeza dentro de un barril metálico de 55 galones. Vecinos escucharon sus gritos de dolor cuando Larissa vertió un ácido fuerte en el barril. Como la tapa no cerraba, Larissa usó una sierra manual para cortar los pies de Timothy y poder sellarlo. Las autoridades encontraron el barril días después en una bodega que Larissa había rentado. Solo la mitad inferior de su cuerpo permanecía reconocible. James fue juzgado en noviembre de 2006. Alegó que Larissa lo obligó a participar. Los jurados vieron su confesión grabada, donde decía que sostuvo el barril y lo metió, por órdenes de Larissa. Fue declarado culpable de homicidio en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad. El juicio de Larissa comenzó en diciembre de 2007 en Los Ángeles. Para evitar sesgos locales, los medios ya la habían apodado la Dama del Ácido. El jurado la declaró culpable de homicidio en primer grado por beneficio financiero. El 16 de mayo de 2008 fue condenada a cadena perpetua sin libertad condicional. En la corte, su hija Christine le habló directamente. Christine dijo que Larissa había perdido todo derecho como madre y como persona. Le expresó que esperaba que el recuerdo de los últimos momentos de Timothy la persiguiera para siempre. Larissa se mantuvo en silencio, siguiendo el consejo de su abogado. Desde 2022, Larissa está recluida en la Institución de Mujeres de California en Chowchilla. Ha pedido al gobernador una reducción de sentencia. La familia de Timothy, incluidos su hermano e hijos, se oponen a cualquier cambio. En prisión, Larissa trabaja en programas de educación en salud. Enseña sobre prevención de enfermedades y temas de consentimiento. Estudió para convertirse en consejera de adicciones. También aprendió a tocar guitarra, participa en servicios religiosos y tejió una manta para su nieto. Ha escrito que la prisión le enseñó sobre sí misma y sobre las decisiones que tomó. Los comentarios en línea reflejan sorpresa y enojo. Muchos llaman sus acciones diabólicas y dicen sentirse indignados por cómo traicionó la confianza de su familia y causó tanto daño. ¿Por qué James no aceptó un acuerdo que hubiera trasladado más culpa a Larissa? Su defensa de haber actuado bajo presión extrema
terminó sellando el destino de ambos. Expertos dicen que un acuerdo habría complicado el caso contra Larissa. ¿Por qué no recibió la pena capital? En ese momento, California enfrentaba múltiples obstáculos legales en los casos de pena de muerte. Los fiscales prefirieron solicitar cadena perpetua sin libertad condicional para evitar largas demoras e incertidumbre. Su condena fue ratificada en apelación en 2011. Dana Sue Gray nació en 1957 en Pasadena, California. Su madre, Beverly Arnett, había ganado títulos de belleza y trabajó como modelo en ocasiones. Su padre, Russell Armbrust, era estilista. Creció en un hogar de clase media. Los conflictos en casa eran frecuentes. El carácter dominante de su madre le dejó huellas profundas. Dana más tarde diría que a menudo sentía enojo hacia mujeres con autoridad. Gray se formó como enfermera. Trabajó varios años en cirugía y en maternidad en el Inland Valley Regional Medical Center. Se casó joven y tuvo hijos. Con el tiempo, su matrimonio terminó y ella desarrolló dependencia a sustancias. Sus problemas económicos crecieron con el divorcio, las dificultades laborales y sus hábitos de gasto. A principios de 1994, en un lapso de 6 semanas, Gray llevó a cabo una serie de ataques inquietantes en el sur de California. Se centró en mujeres mayores que vivían solas en comunidades de retiro. Les robaba tarjetas de crédito y objetos de valor tras dominarlas. Su primera víctima conocida fue Norma Davis, de 86 años, el 14 de febrero. Davis fue apuñalada múltiples veces con un objeto afilado en su casa de Lake Elsinore. 16 días después, el 2 de marzo, atacó a Dora Beebe, de 87 años, en la misma zona. Beebe fue golpeada hasta quedar inmóvil. El 28 de febrero, y nuevamente el 16 de marzo, June Roberts, de 67 años, fue apuñalada numerosas veces con unas tijeras en Canyon Lake. Entre esas dos fechas, el 10 de marzo, Gray atacó a Dorinda Hawkins, de 57 años, en una tienda de antigüedades. Le cortó el aire con un cable telefónico, pero Hawkins luchó y sobrevivió. Los expertos creen que Gray elegía mujeres mayores y frágiles porque proyectaba en ellas el enojo hacia su madre. Ella misma admitió que, al sujetar a una víctima, sentía que estaba silenciando a su madre. Al mismo tiempo, confesó que después de cada ataque se dedicaba a comprar compulsivamente, porque eso la calmaba. La supervivencia de Hawkins lo cambió todo. Su descripción llevó a la policía hasta Gray. Fue arrestada el 16 de marzo de 1994. En su casa encontraron objetos de las víctimas. Recibos y videos de vigilancia la mostraban usando las tarjetas robadas poco después de cada ataque. Fibras y huellas la vincularon a las escenas. La evidencia fue contundente. Gray enfrentó cargos por 3 homicidios en primer grado y un intento de homicidio. En 1998, aceptó un acuerdo para evitar la pena más severa. Se declaró culpable de 2 casos, Roberts y Beebe, y del intento contra Hawkins. Los cargos por la primera víctima, Davis, fueron retirados bajo este acuerdo. El 16 de octubre de 1998 fue condenada a cadena perpetua sin libertad condicional. Cumple esa sentencia en la Central California Women's Facility en Chowchilla. ¿Qué la impulsaba más? ¿La necesidad de control o el dinero? Sus propias palabras y las opiniones de los expertos sugieren que su rabia y deseo de dominar pesaban más que el beneficio económico. Aún así, gastaba grandes sumas tras cada episodio. En prisión, Gray se unió a programas educativos y lideró proyectos para ayudar a otras internas. Ha dicho que cree que pudo haber ayudado a muchas personas si hubiera tomado decisiones diferentes. Gray también se pronunció sobre cambios en el sistema penitenciario. Recibió críticas cuando propuso prohibir la reclusión de mujeres trans en prisiones femeninas, una idea que abrió un debate complejo sobre identidad y seguridad tras las rejas. El caso de Gray sigue siendo recordado. Comenzó su vida como cuidadora. Luego se convirtió en alguien que dominaba a personas vulnerables. Su método de cortar la respiración es más común en agresores masculinos, y sus compras desenfrenadas parecen haber estado ligadas más a sus emociones que a una necesidad económica. Christine Margrethe Rossum nació en 1976, en Memphis, Tennessee. Creció en Claremont, California. Su madre era profesora universitaria.
Su padre trabajaba como administrador en una universidad. Más tarde se mudó a Virginia, pero eventualmente regresó a California. A comienzos de los años 90, empezó a consumir sustancias ilegales. Tras la universidad, se graduó con los más altos honores en química. En marzo del año 2000, comenzó a trabajar como toxicóloga en la oficina del médico forense del condado de San Diego. El 6 de noviembre del 2000, el esposo de Christine, Gregory Gregg de Villers, fue encontrado inconsciente en su casa de San Diego. Pétalos de rosas rojas cubrían su cuerpo, dispuestos de una manera muy parecida a una escena de la película American Beauty. Los informes médicos revelaron que tenía en su organismo una cantidad tóxica de un fuerte analgésico, 7 veces más alta de lo considerado seguro. Christine llamó al 911 y dijo que él había acabado con su vida. Al principio, el caso fue tratado como un suicidio, pero pronto aparecieron pruebas que sugerían lo contrario. ¿Qué la habría motivado? Gregg descubrió que Christine había vuelto a consumir sustancias, después de haber prometido que lo había dejado. También se enteró de que mantenía una relación con su supervisor, Michael Robertson. Él la amenazó con contarles a sus jefes, a menos que renunciara. Los investigadores creen que Christine actuó para detenerlo. Quería proteger tanto su trabajo como su relación personal. Las horas previas a que Gregg quedara inconsciente fueron reveladoras. Permaneció inmóvil y semiconsciente entre 6 y 12 horas. Eso se supo por la inflamación en sus pulmones y su vejiga llena. Ese hallazgo no coincidía con el patrón de una sobredosis rápida. La toxicología mostró niveles extremadamente altos de una poderosa sustancia, tanto en su organismo como en su estómago. Esos resultados, sumados al acceso a muestras sin sellar en la oficina donde trabajaban Christine y Robertson, generaron serias dudas sobre que fuera una sobredosis accidental. La defensa de Christine admitió que una sustancia potente causó la muerte de Gregg, pero afirmaron que él la había ingerido por cuenta propia debido al estrés matrimonial. Esa versión no cuadraba. La sustancia actuaba rápido. Gregg habría perdido la conciencia casi al instante. No podía haber tomado múltiples dosis, ya estando inconsciente. Sus abogados tampoco solicitaron las pruebas que revelan cómo se descompone la sustancia, las cuales pudieron haber mostrado que fue administrada después de que su cuerpo ya había colapsado. En cambio, aceptaron la historia de que él lo hizo solo. Christine fue arrestada en junio de 2001. En enero de 2002, renunció a su derecho a fianza. Su juicio conjurado comenzó en octubre de ese mismo año. Los fiscales argumentaron que utilizó la sustancia para acabar con Gregg, posiblemente después de que otro sedante no lograra su propósito. Señalaron la desaparición de parches y materiales relacionados del inventario del laboratorio. También sostuvieron que la escena de los pétalos de rosa fue montada para engañar a los investigadores. En noviembre de 2002, el jurado la declaró culpable de homicidio intencional en primer grado. En diciembre de 2002, recibió una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y una multa de 10,000. Cumple su sentencia en la prisión de mujeres de California Central en Chowchilla. Su condena pasó por las Cortes de Apelación de California, que la confirmaron. En 2010, un panel de 3 jueces del 9º Circuito ordenó una nueva audiencia. Dijeron que sus abogados podrían haberla perjudicado al no solicitar pruebas sobre los productos de descomposición de la sustancia. Esas pruebas habrían mostrado una posible manipulación de las muestras. En 2011, bajo nuevas reglas de la Corte Suprema de Estados Unidos, esa orden fue revocada. No recibió ningún alivio legal. Muchos se preguntan si sus abogados hicieron lo suficiente. Nunca pidieron las pruebas que podrían haber demostrado contaminación en las muestras. Sin esas pruebas, aceptaron que las sustancias habían causado la muerte de Gregg. Una defensa más sólida pudo haber generado dudas, mostrando que la sustancia fue añadida después. Los tribunales dijeron que sus abogados no investigaron de forma adecuada. Pero también señalaron que no había pruebas claras de que omitir esas pruebas hubiera cambiado el resultado final. A continuación, 2 mujeres mayores, 2 hombres sin hogar y millones en dinero de seguros. Helen L. Golay era una expropietaria adinerada del sur de California. Nació en Texas en 1931. Con los años, construyó una fortuna en bienes raíces en el área de Los Ángeles. Poseía varias propiedades y una mansión multimillonaria en Santa Mónica.
se divorció 2 veces. A finales de la década de 1990, conoció a Olga Rutherschmidt, otra mujer mayor que más tarde enfrentaría cargos junto con Helen en lo que se conocería como el caso de las viudas negras. Entre aproximadamente 1997 y 2005, Helen y Olga contrataron pólizas de seguro de vida a nombre de 2 hombres sin hogar, Paul Vados y Kenneth McDavid. Ellas mismas se nombraban como beneficiarias, inventando en cada ocasión un falso parentesco. Ganaron la confianza de estos hombres vulnerables actuando como cuidadoras o compañeras. Luego escenificaron accidentes de tráfico mortales para cobrar los pagos del seguro. La primera víctima fue Paul Vados, un inmigrante húngaro de 73 años. El 8 de noviembre de 1999 fue hallado sin vida en un callejón de Hollywood. Al principio, las autoridades pensaron que se trataba de un atropello con fuga. Más tarde, los investigadores descubrieron que Helen y Olga habían contratado 8 pólizas de seguro a su nombre desde 1997. Tras su fallecimiento, las mujeres cobraron grandes sumas de dinero. La segunda víctima fue Kenneth McDavid, de unos 50 años. Entre finales de 2002 y principios de 2003, Helen y Olga contrataron 13 pólizas de seguro a su nombre. Se hicieron pasar por su prometida, su prima o su socia comercial. El 21 de junio de 2005, las cámaras de vigilancia registraron cómo lo atropellaba un Mercury Sable plateado, un coche facilitado por las 2 mujeres. Helen cobró alrededor de $54 millones y Olga unos $674, hasta que el plan se vino abajo. En total, lograron recaudar cerca de $8 millones. Se aprovecharon de 2 de las personas más vulnerables de la sociedad. Como los hombres eran indigentes, sus muertes pasaron inadvertidas al principio. Fueron arrestadas en 2006. En el condado de Los Ángeles enfrentaron cargos de homicidio en primer grado, conspiración para cometer homicidio y fraude de seguros. La fiscalía presentó grabaciones secretas hechas en la cárcel. En una de ellas, Olga culpaba a Helen de haber sacado demasiados seguros y le decía: «Vas a ir a prisión, querida». Esas palabras dañaron gravemente su defensa. Durante el juicio, un hombre llamado Jimmy Covington declaró que Olga también había intentado asegurar su vida. Le ofreció refugio y ayuda con trámites de asistencia social, pero él se sintió incómodo cuando le pidieron firmar papeles y dar datos personales. Entonces comprendió que intentaban beneficiarse de un seguro de vida y se apartó. La defensa alegó que, por su avanzada edad, las mujeres no podían hacer daño a nadie. El jurado no se convenció. Las grabaciones y demás pruebas eran demasiado contundentes. Un fiscal comparó el caso con una comedia negra, diciendo que era como Arsenic and Old Lace, pero sin Cary Grant. En abril de 2008, el jurado declaró a Helen culpable de ambos homicidios y de conspiración. Olga fue hallada culpable de conspiración y del homicidio de McDavid. Uno de los cargos terminó en desacuerdo, pero luego se resolvió con un jurado suplente y las instrucciones del juez. En julio de 2008, el juez David Wesley les impuso 2 condenas de cadena perpetua consecutivas sin posibilidad de libertad anticipada. Habló con dureza sobre sus actos, dijo que las víctimas necesitaban comida, agua y refugio. Pensaban que lo recibían de ustedes. En cambio, estos hombres desafortunados fueron sacrificados en su altar de la avaricia. Las mujeres apelaron. En agosto de 2009, el Tribunal de Apelaciones de California confirmó el veredicto. En octubre de 2012, la Corte Suprema de California se negó a revocarlo. Hoy, Helen cumple su condena en la Institución para Mujeres de California. Olga está en la Central California Women's Facility. Ambas permanecen encarceladas de por vida. El caso de las viudas negras sacudió a Los Ángeles y al país. Demostró cómo 2 mujeres mayores usaron la apariencia de bondad como fachada para enriquecerse con un plan de seguros mortales. Helen Golay y Olga Rutherschmidt se aprovecharon de hombres sin hogar por ganancias económicas. Ahora, ¿qué tal una mujer que ayudó a su esposo a atraer a una pareja confiada mar adentro? Jennifer Lynn Henderson fue la joven esposa de Skylar Preciosa de León, quien nació como John Jacobson Jr. Vivían en Long Beach, California. Jennifer tenía 2 hijos antes del trágico incidente. Nació alrededor de 1979 o 1980. Durante un tiempo llevó el apellido de su esposo. Tras separarse, volvió a usar Henderson,
el apellido de su familia. En su juicio se veía frágil. Tenía ojeras profundas y su ropa le quedaba suelta. Permanecía callada mientras el tribunal leía el veredicto. Su esposo había aparecido como extra en Mighty Morphin Power Rangers. Había abandonado los Marines sin permiso y ya tenía antecedentes. La pareja debía más de $25,000 en facturas y juntos ganaban menos de $10,000 al año. En noviembre de 2004, vieron un anuncio de Thomas y Jackie Hawks, quienes querían vender su yate de 55 pies, el Well Deserved. Esa embarcación había sido su hogar durante 2 años. Los Hawks vivían en Prescott, Arizona. Jennifer acompañó a Skylar en las primeras reuniones. Estaba embarazada y llevaba a su hija pequeña en brazos. Querían aparentar ser una familia estable. Esperaban que eso generara confianza en los Hawks. Una semana antes de la prueba final en el mar, Jennifer volvió a subir con la bebé a bordo. Se quedó de pie junto a la niña como una prueba de honestidad. El tribunal determinó que eso ayudó a que los Hawks bajaran la guardia. En la mañana del 15 de noviembre de 2004, Thomas y Jackie Hawks salieron a navegar para una prueba. Skylar fue con ellos. También se unieron sus amigos Alonzo Machain y John Fitzgerald Kennedy. Jennifer se quedó en tierra. Ya en alta mar, Machain y Kennedy redujeron a la pareja. Los amordazaron y los ataron con cinta. Los obligaron a firmar la cesión del yate. Luego los encadenaron a un ancla que lanzaron a aguas profundas. Los Hawks nunca regresaron. Jennifer no estuvo en el yate, pero había ayudado a planear el crimen. Destruyó pruebas, falsificó la fecha en los documentos de venta, se deshizo del auto de los Hawks en México e intentó acceder a sus cuentas bancarias. Los registros telefónicos mostraron que Skylar llamó a Jennifer 15 veces ese día, desde temprano en la mañana hasta pasada la medianoche. La fiscalía señaló que estuvieron en contacto constante. ¿Por qué lo hizo? ¿Estaba aterrada de su esposo o deseaba el dinero y el yate? Sus abogados aseguraron que fue engañada y que no sabía todo lo que ocurría, pero Machain declaró que ella pidió que la bebé estuviera a bordo y que mintió varias veces a los investigadores. Jennifer fue la primera en ir a juicio. Rechazó 2 ofertas de inmunidad total a cambio de testificar. Prefirió enfrentar los cargos por sí misma. El 17 de noviembre de 2006, tras 4 horas de deliberación, el jurado la declaró culpable. Concluyeron que ayudó a planear y ejecutar el crimen por dinero. En octubre de 2007, el tribunal dictó sentencia. El hijo de los Hawks habló en la sala. Pidió que los hijos de Jennifer fueran criados por otras personas, para que no conocieran lo que ella había hecho. Otros familiares compartieron su dolor y dijeron que Jennifer usó incluso a su hija por nacer como parte del plan. Jennifer no habló en la audiencia. Al salir, se volvió hacia sus parientes, esbozó una pequeña sonrisa y se marchó en silencio. El juez le impuso 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad. Hoy, Jennifer permanece en la Central California Women's Facility en Chowchilla, una de las prisiones femeninas más grandes del estado. Skylar y Kennedy fueron juzgados después y recibieron condenas de pena capital. Sin embargo, California no ha ejecutado a nadie desde 2006. Machain admitió su participación y obtuvo una condena reducida. Cumplió unos 20 años y fue liberado en 2021. Ahora imagina a una madre que permaneció al lado mientras su hija soportaba casi 2 décadas en cautiverio. Nancy Garrido fue declarada culpable en California. Su nombre de nacimiento era Nancy Bocanegra. Trabajó como asistente de enfermería y también ayudó a pacientes en terapia física. Se hizo conocida por haber ayudado a su esposo, Philip Garrido, a secuestrar y retener a una niña durante muchos años. Nancy conoció a Philip durante una visita a su tío en una prisión federal de Kansas. Él estaba cumpliendo condena por secuestro y agresión sexual. Se escribieron cartas y se casaron en prisión en 1981. Tras su liberación, se mudaron a Antioch, California. Philip Garrido había nacido en 1951 y tenía un largo historial de condenas por agresiones sexuales. Nancy nació el 18 de julio de 1955 en Seguin, Texas. No se le relaciona con otros crímenes aparte del caso de J.C. Lee Dugard. En 2025 tiene 70 años y sigue en prisión en California. El 10 de junio de 1991, J.C. Lee Dugard, de 11 años,
caminaba hacia la parada del autobús escolar en Myers, California. Philip la controló con una pistola eléctrica mientras que Nancy la metió al coche. 2 personas, incluido el padrastro de Jaycee, fueron testigos del hecho. Condujeron unos 270 kilómetros hasta la propiedad de los Garrido en Antioch. Allí, Jaycee fue mantenida en cobertizos, tiendas de campaña y refugios improvisados detrás de la casa. Muchas veces permanecía sin ropa y esposada. También era obligada a vestir ropa para satisfacer las fantasías de Philip. En 1993, Philip regresó a prisión por violar las condiciones de su libertad condicional. Durante unos 5 meses, Nancy cuidó sola de Jace. En ese tiempo, la niña permaneció encerrada y nunca intentó escapar. Algunos se preguntaban si Nancy estaba bajo el control de Philip o si ayudaba por decisión propia. Más tarde, un tribunal concluyó que era responsable de colaborar con él. Con los años, Philip agredió sexualmente a Jaycee en múltiples ocasiones. Tuvo 2 hijas con ella, nacidas en 1994 y 1997. Las niñas crecieron creyendo que Nancy era su madre y que Jaycee era su hermana mayor. Jaycee nunca pudo ir a la escuela y sus hijas nunca vieron a un médico. Con el tiempo, Jaycee les dio clases en el patio trasero. Philip decía que necesitaba a Jaycee para enfrentar sus problemas. Nancy permaneció siempre a su lado. Su defensa alegó que Philip la amenazaba y que no tenía elección, pero lo cierto es que, siendo adulta, dependió de él y lo acompañó en todo momento. Al principio, tanto Nancy como Philip se declararon inocentes, pero el 28 de abril de 2011 cambiaron su declaración. Philip admitió numerosos cargos de secuestro y agresión sexual. Nancy aceptó haber colaborado. Su abogada dijo que lo hizo para evitar que Jaycee y sus hijas testificaran. Durante la sentencia, los días 2 y 3 de junio de 2011, la madre de Jaycee leyó una declaración sobre el sufrimiento causado a la familia. Jaycee no asistió. Más tarde dijo que se negó a pasar ni un segundo más en la presencia de los Garrido. A Nancy le dirigió estas palabras: «No existe un Dios que apruebe lo que hiciste. Espero que tengas tantas noches de insomnio como yo tuve». Nancy fue condenada a entre 36 años y cadena perpetua. Podrá solicitar su libertad en la década de 2030, cuando tenga alrededor de 79 años. Philip recibió 431 años de cárcel, lo que garantiza que nunca saldrá. El juez calificó sus crímenes de más allá de lo horrible y afirmó que destruyeron la vida de Jaycee. Cuando Nancy fue devuelta a prisión, le dijo en silencio: «Te amo a Philip». El juez rechazó su petición de despedirse en privado o de presenciar su sentencia. En 2025, Nancy sigue cumpliendo condena en una prisión de California. La siguiente mujer creía que podía ver brujas, y si señalaba a alguien como tal, esa persona no viviría mucho tiempo. Susan Carson nació como Susan Barnes en 1941. A finales de la década de 1970 ya estaba divorciada y criaba a 2 hijos adolescentes. Alrededor de 1978 conoció en Phoenix, Arizona, a James Clifford Carson, quien más tarde se haría llamar Michael Bear Carson. Antes de que Susan lo conociera, la exesposa de Michael había notado que él consumía sustancias y se estaba distanciando de su familia. Susan y Michael se unieron rápidamente. Compartían interés por el misticismo, el yoga, creencias poco convencionales y el uso de drogas. Más tarde adoptaron una forma de Islam. Dijeron que esa fe los inspiró a cometer actos mortales. Su relación los fue alejando de sus familias. Después de casarse, la vida de Susan cambió drásticamente. Se mudaron por el oeste de Estados Unidos y también a partes de Europa. Allí siguieron consumiendo sustancias y desarrollaron una ideología espiritual radical. Entre marzo de 1980 y enero de 1983, Susan y Michael cometieron 3 asesinatos brutales en el norte de California. Su primera víctima fue Karen Barnes, de 23 años, quien vivía con ellos en San Francisco. El 7 de marzo de 1981, Susan la llamó bruja. Creía que Barnes los había engañado con falsas prácticas religiosas que dañaban su salud y sus habilidades de yoga. Juntos, Susan y Michael la apuñalaron 13 veces con un objeto punzante y luego le destrozaron el cráneo. Finalmente,
envolvieron el cuerpo en una manta y lo ocultaron en un sótano. Su segunda víctima fue Clark Stephens, de 26 años, trabajador en una granja de cannabis en Alder Point, condado de Humboldt. Según los informes, Stephens insultó o fue agresivo con Suzanne. En mayo de 1982, Michael le disparó con un arma de fuego. Después, quemaron su cuerpo y enterraron los restos bajo estiércol de pollo en el bosque. La tercera víctima fue John Charles Helliar, de 30 años, quien hacía autostop en el condado de Sonoma en enero de 1983. Durante el trayecto, Suzanne decidió que él también era una bruja. En River Road, comenzaron a discutir. Suzanne lo apuñaló varias veces y Michael le disparó 2 veces. Automovilistas presenciaron la escena. La pareja huyó en el coche de Helliar, pero pronto chocaron y la policía los arrestó minutos después. Más tarde, la pareja se describió como pacifistas y practicantes de yoga vegetarianos. Dijeron profesar una forma radical del Islam y se llamaban a sí mismos guerreros musulmanes vegetarianos. Afirmaron incluso tener una lista de futuros objetivos que incluía a Ronald Reagan, Margaret Thatcher y Johnny Carson. Sobre estas ideas, escribieron un manifiesto titulado Cry for War. Suzanne decía que su motivo principal era que estas personas eran brujas que amenazaban su espíritu y su cuerpo. Según ella, Stephens la había acosado y Helliar la había insultado. Para ellos, terminar con estas vidas era una forma de limpieza espiritual o venganza sagrada. En abril de 1980, y 3 participaron en una conferencia de prensa de 5 horas con investigadores de San Francisco. Al principio confesaron sus actos. Suzanne sonreía mientras Michael hablaba de su misión. Luego retiraron esas declaraciones y se declararon inocentes en el juicio. El 12 de junio de 1984, Suzanne fue hallada culpable del asesinato de Karen Barnes y recibió una condena de 25 años a cadena perpetua. Más tarde fue juzgada por los otros 2 homicidios. Por la muerte de Clark Stephens, recibió 50 años a cadena perpetua. Por la de John Helliar, 75 años a cadena perpetua. En 1989, el Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito de California confirmó todas las sentencias. Suzanne y Michael permanecen en prisión. Suzanne está recluida en la Central California Women's Facility, cumpliendo 75 años a cadena perpetua, con pocas posibilidades de ser liberada pronto. Aunque podría solicitar la libertad condicional por su edad y el tiempo cumplido, nunca ha mostrado interés en cambiar sus creencias. En 2015, un jurado de libertad condicional rechazó su petición y fijó su próxima revisión para 2030. Para entonces tendrá 88 años. En el centro de sus acciones estaba la creencia de que sus víctimas representaban un peligro espiritual. Decían ser místicos capaces de detectar y eliminar espíritus malignos o brujas. Según ellos, matar era un rito religioso para proteger a otros del mal. Parece que sus ideas se endurecieron tras mudarse a zonas remotas, donde consumían drogas, estudiaban misticismo y se aislaban de la sociedad. La hija de Michael, Jennifer, Jen Carson, vivió con Susan antes de los asesinatos. Recuerda esa etapa como aterradora. Susan le negaba comida, la llamaba el diablo y la agredía físicamente. Incluso llegó a mantenerla bajo el agua hasta que apenas podía respirar. Finalmente, su madre la rescató de esa casa. Jen ahora trabaja ayudando a personas a sanar traumas. Se opone firmemente a la liberación de Susan y Michael y asegura que siguen siendo peligrosos. Algunas personas sospechan que la pareja estuvo involucrada en otros crímenes tanto en Estados Unidos como en Europa. Sin embargo, solo fueron condenados por los 3 asesinatos en California. La siguiente pareja apenas llevaba 3 semanas casada. Al terminar el fin de semana de Acción de Gracias, partes de su cuerpo terminarían en la basura de ella. Omaymar F. Nelson nació en El Cairo, Egipto, en 1968. Fue una de 16 hijos. Ella y 2 de sus hermanas crecieron con su madre en un barrio pobre cerca de un cementerio. A los 6 años, pasó por un procedimiento tradicional que más tarde dijo que le causó un daño permanente. En 1986, se mudó a Estados Unidos al casarse con un ciudadano estadounidense, Roger Steinbrook. Luego se divorciaron. Después de eso, vivió en el sur de California. Trabajó como niñera
y también hizo algo de modelaje en Costa Mesa. Usaba varios nombres distintos, lo que le permitía hacer amistades rápidas con hombres mayores. Los informes dicen que estuvo involucrada en robos, un incidente con armas y en atar a personas. En un caso, apuntó con un arma a un ex. En otro, un guardia resultó herido durante un hurto. En octubre de 1991, cuando tenía unos 23 años, conoció a William Edwin Bill Nelson. Él tenía 56 años. Había sido piloto y luego programador de computadoras. También lo habían atrapado traficando marihuana. Según reportes, se casaron a los pocos días, aunque no existe un registro claro. Su relación duró menos de 3 semanas. Ella después declaró que Bill la maltrataba físicamente y la forzaba a actos no deseados. Dijo que él le apretaba el cuello durante momentos íntimos, lanzó a su gato por la ventana de un auto en movimiento y abusó de ella. El 28 de noviembre, Omaima aseguró que logró liberarse. Lo golpeó con una lámpara, lo pinchó con unas tijeras y lo golpeó con una plancha. Bill murió. Durante unas 12 horas posteriores, ella desmembró su cuerpo. Le quitó la piel, le cortó los genitales de manera simbólica, hirvió sus manos para borrar huellas digitales y cocinó su cabeza. Mezcló partes del cuerpo con las sobras del pavo de Acción de Gracias. Tiró muchos restos en el triturador del fregadero, que los vecinos escucharon funcionando toda la noche. Otros los envolvió en periódico. Más tarde le dijo a un médico que había asado y probado sus costillas, aunque después lo negó. En los días siguientes, Omaima condujo el Corvette de Bill por el condado de Orange. Pidió ayuda a antiguos amigos para ocultar lo que quedaba, ofreciéndoles grandes sumas de dinero. Uno aceptó escuchar, pero avisó a la policía. El 1 de diciembre, los oficiales encontraron varias partes del cuerpo en bolsas de basura en su apartamento y en el coche. También hallaron ollas de cocina, una nevera con la cabeza y otros utensilios. Cuando fue arrestada el 2 de diciembre, su historia cambió varias veces. Primero lo negó todo, luego culpó a extraños y finalmente admitió que no podía desmembrar un cuerpo sola. Fue acusada de la muerte de Bill. Su juicio comenzó un año después en Santa Ana. Sus abogados alegaron defensa propia, mencionaron el trauma de su niñez y lo que ella describió como el maltrato de Bill. Le pidieron al jurado verla como alguien que había estallado bajo presión. Los fiscales, en cambio, dijeron que ella buscaba a hombres mayores, se casaba rápido y luego los eliminaba por dinero. La exesposa de Bill testificó que él nunca había lastimado a nadie. Los médicos no encontraron pruebas físicas de que Omaima hubiera sido maltratada. La evidencia mostró que Bill había sido atado antes de morir. Un doctor la diagnosticó como inestable. Describió que llevaba pintalabios rojo, tacones altos y un sombrero mientras lo desmembraba. También repitió su afirmación sobre las costillas, aunque luego ella lo negó. Después de 6 días de juicio, el jurado determinó que no fue un acto premeditado, pero sí más que una reacción repentina. La hallaron culpable de homicidio en 2º grado. También añadieron más tiempo por incidentes anteriores con armas contra un ex. El 12 de marzo de 1993, el juez le dio 27 años a cadena perpetua, 25 por el crimen principal más años adicionales por otros cargos. Aunque sus abogados esperaban que pudiera pedir libertad en 2007, las penas extra retrasaron esa fecha. Ha estado recluida en prisiones femeninas del centro y sur de California. Pidió libertad condicional en 2006 y en 2011, pero fue rechazada. Cada vez, los funcionarios dijeron que no aceptaba plenamente lo que había hecho. También señalaron que rompía las reglas en prisión y parecía impredecible. Podría volver a ser elegible alrededor de 2026. En 2011, habló en su audiencia y dijo: «Haré todo lo posible por ser la buena persona que Dios quiso que fuera, y no soy un peligro para nadie». Sin embargo, los fiscales argumentaron que no mostraba verdadero arrepentimiento. Lo siguiente: 13 niños, una casa cerrada con llave y una valiente fuga que lo reveló todo. Louise Turpin nació como Louise Ann Robinette en 1968. Conoció a David Allen Turpin en Princeton High School, en West Virginia. Él nació el 17 de octubre de 1960 y más tarde trabajó como ingeniero aeroespacial.